Y otro enfrentamiento se registró hace unos días en la calle peatonal de Madero, en el centro histórico. De acuerdo con un video en redes sociales que usted puede ver en estos momentos a través de su pantalla, locatarios de centros joyeros, fondas, restaurantes, cantinas y tiendas departamentales atacaron a presuntos extorsionadores colombianos. En la carpeta de investigación iniciada por este incidente se revela que los presuntos delincuentes acudieron a cobrar intereses de varios préstamos realizados a través del método conocido como gota a gota. Préstamos que, según las víctimas, ya habían terminado de pagar. Ante la insistencia de los colombianos, servicios de seguridad contratados por los locatarios iniciaron un enfrentamiento que derivó en varios sudamericanos heridos y rescatados por elementos de la policía. Como lo vio y escuchó, en medio de la trifulca se registró un disparo presuntamente originado por uno de los colombianos. Por estos hechos, hoy se realizó una audiencia para vincular a proceso a los presuntos extorsionadores.